Muy buenas a todos, chicos, bienvenidos otro día más al canal, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy os toca un tema que os va a encantar, hoy vamos a explicar un poco las cosas, vamos a ponernos en situación y voy a contaros un poco por qué estoy prácticamente seguro o directamente seguro de que Battlefield 6 será un título de lanzamiento en el Xbox Game Pass desde el día 1. Antes de nada, como siempre, me gustaría recomendaros que dieseis like, que os suscribierais, que activéis la campanita, por supuesto, si no queréis perderos nada sobre la última información y los rumores de Xbox. También podéis haceros miembros por un módico precio, tenéis la pestañita de uniros, os podéis unir al canal, me ayudáis un montón a seguir creciendo y a mejorar la calidad de mi contenido, pero bueno. Vamos ya al lío, vamos a hablar de Battlefield 6, en el que yo en este vídeo quiero un poco confirmar o poneros en explicaros de manera más desarrollada por qué pienso que es un título que vamos a tener desde el primer día en Xbox Game Pass Ultimate disponible para todos los usuarios. Este vídeo, como sabéis, es un poco para explicaros por qué pienso que Battlefield 6 va a estar en Xbox Game Pass día 1, pero antes, para poneros en contexto, como sabéis, Battlefield 5, el último lanzamiento, fue un pequeño fracaso. La verdad es que la comunidad no estuvo nada contento ni con no con la ambientación como tal, sino cómo la recrearon, tampoco con los mapas, no sé, la comunidad clásica de Battlefield no estaba muy convencida con este título respecto a su antecesor, el Battlefield 1, que sí tuvo un gran éxito. Con esto, obviamente, ¿qué pasó? Que la llegada de Warzone y otro shooter hizo que Battlefield perdiera gran parte de su comunidad, que ahora está dispuesta a recuperar. Como ya sabéis, este juego va a estar ambientado en un futuro muy cercano, va a tener la evolución, va a seguir un poco el camino que siguió Battlefield 3 y Battlefield 4, y yo creo que va a ser muy interesante ver cómo esa posible inclusión en Xbox Game Pass le va a dar ese empujón a la saga que necesita para atraer nuevos jugadores y rescatar a viejos jugadores y a veteranos de la saga. Así que no sé, chicos, vamos ya a hablar un poco de... porque todo esto viene un poco a colación de la información de un filtrador llamado Tom Henderson de Long Sensation, ex desarrollador de DICE, si no recuerdo mal. Y con esta información vamos a empezar ya con ello. Vamos a hablar de Tom Henderson, vamos a hablar de las informaciones de los juegos AAA Third Party, que llegarían a Xbox Game Pass día 1, de lo que ya hemos hablado en este canal varias veces, y vamos a ver qué os parece todo esto, pero yo creo que es lo que necesita la saga Battlefield y lo que necesita Xbox Game Pass. Y es que sí, chicos, estamos aquí para hablar sobre todo de Tom Henderson, un conocido filtrador de Long Sensation, conocido por muchos también, que ha perdido ya varias cuentas por filtrar cosas, de hecho, pero que en Battlefield 6 parece que está clavándolo todo de una manera sencillamente espectacular. Y bueno, vamos a analizar un poco esta información. Como sabéis, Tom Henderson tiene un historial de acertar cosas como Warzone, cosas de Battlefield 4, Battlefield 1, Battlefield 5. O sea, su currículum es indudable, es increíble. Aquí tenéis los dibujos que hizo, porque este chico hizo dibujos de lo que podía ser el tráiler de Battlefield 6 que veremos probablemente durante esta semana. Y como sabéis, este fin de semana se han filtrado 2 imágenes. Y aquí estáis viendo en pantalla ahora mismo los dibujos de Tom Henderson. Aquí tenéis por un lado este vasto campo, la playa, los aviones. Y aquí tenéis ese lanzamiento de un cohete con un HUD dentro de montado, lo que puede ser una especie de avión o de caza en una estación espacial para lanzar cohetes. Y como sabéis, este juego, como dice The Long Sensation, como dice Tom Henderson, es un juego que se va a ambientar en 10 años posteriores a lo que es nuestro día a día, es decir, en un teórico 2030 o cosas así, es cuando es el ambiente en el que vamos a tener este Battlefield 6 o Battlefield a secas, porque muchos dicen que se va a llamar Battlefield sin más. Y bueno, ¿por qué creemos a Tom Henderson y qué tiene que ver? Os estoy contando un poco de información vidilla de lo que es Battlefield 6, de las informaciones que se conocen, pero ¿qué tiene que ver con que salga en Game Pass día 1? Pues bueno, chicos, también hay tweets de Tom Henderson en los que habla de Game Pass y ahora os los voy a comentar de una manera más detallada. Antes, como siempre, las imágenes que se filtraron oficiales, lo dijo Tom Henderson, que no lo iba a retuitear ni compartir por razones obvias, pero que dijo que las imágenes que se veían de Battlefield eran reales. Yo tampoco voy a mostrar esas imágenes aquí en el vídeo. Son reales esas imágenes, son exactamente lo que Tom Henderson había recreado en sus dibujos 2 o 3 semanas antes, de hecho prácticamente calcando el HUD y todo. Así que sí, esas imágenes son de Battlefield 6 o Battlefield a secas, y esas imágenes son reales de lo que podemos ver a lo largo de esta semana o como muy tarde la próxima, porque sí, ese reveal de Battlefield está al caer. Ahora bien,
¿Qué tiene que ver todo esto con el lanzamiento de Battlefield en Game Pass día 1, el título del vídeo? ¿Qué tiene que ver con todo eso? Me preguntaréis mucho seguro. Pues bueno, básicamente lo que yo quiero comentar es que primero de todo, Tom Henderson de Long Sensation ha dicho que no se sabe si Battlefield 6 va a ser exclusiva de nueva generación, que lo más probable es que sí, y que para atraer base de jugadores él sabe que va a estar en Game Pass día 1. Lo ha dicho Tom Henderson, Long Sensation, el conocedor del tráiler, un conocido filtrador de muchísimas cosas, tanto de la saga Call of Duty como de la saga Battlefield, así que lo más probable es que Tom Henderson tenga razón una vez más, porque todo lo que ha dicho de Battlefield y de Call of Duty a lo largo de su historia se ha ido cumpliendo, así que no me parece descabellado ni loco pensar que esta vez tenía razón. Esto además se relaciona con ciertas informaciones que he podido contrastar de que grandes títulos AAA llegarían a Game Pass. Tenéis vídeos anteriores en los que hablo de eso. Grandes títulos AAA, third party, día 1 llegarían a Game Pass. Y en este caso hablamos de Battlefield porque tanto por parte de Special Ed, al que le consulté, como otras personas que se dedican también a recabar diferente información, se ha contrastado un poco, y uno de los títulos probables, no confirmado por ellos directamente, pero sí era uno de los títulos probables que entraban en esa terna, porque se habla de un shooter en primera persona AAA que necesitaba un empujón. Y sí, tras el fracaso de Battlefield 5 es muy probable que este nuevo Battlefield necesite ese empujón que sin duda le daría Xbox Game Pass. Así que bueno, teniendo en cuenta que Long Sensation no ha fallado absolutamente nada, que ha clavado esas dos imágenes que se han filtrado, que sí, que esas dos imágenes que se han filtrado son reales, que yo, como os digo, por motivos o razones obvias no puedo poner aquí, o no debo poner aquí, porque lo único que me puedo ganar es un susto por parte de YouTube. Pero sí os puedo confirmar que las imágenes son exactamente un calco de lo que The Long Sensation dibujaba hace unas semanas, tal vez un mes, no me acuerdo exactamente de la fecha de esas imágenes, pero la realidad es que probablemente tengamos eso, el juego sea exactamente así. Así que lo dicho, chicos, ya sabéis, Battlefield 30 años después de la actualidad, no, 10 años después de la actualidad, perdón. Estoy un poco tonto, estoy aquí que he estado viendo el Sevilla y estoy un poco tontorrón. Pero bueno, eso, lo que os digo, 10 años después de lo que es nuestra realidad, nuestros días, lo que conocemos, que va a tener una evolución muy grande, van a hacer resurgir lo que conocemos, la Levolution de Battlefield, que va a ser como una especie, según ha dicho The Long Sensation, un Battlefield 3, 4 con esteroides, es decir, vitaminado, adaptándose a lo que conocemos hoy en día con la nueva generación, con el motor de DICE, el Frostbite, que como sabemos se ve excesivamente bien, que probablemente adaptado a la nueva generación nos pueda dar cosas increíbles, pero absolutamente increíbles. Y que no sé, o sea, a mí me parece que el Game Pass, ya os digo, yo no sé, cada uno puede coger la información como le dé la gana, cada uno, vosotros ya os digo, al final cuando veis YouTube, cuando leéis en Twitter, cuando leéis en webs, cuando consumís cualquier tipo de información, cada uno la asume, la analiza y la, por decirlo de alguna manera, le da la validez que cree oportuna. Yo ya os digo, con el historial de Tom Henderson sumado a las otras informaciones que ya venía teniendo y trayendo a este canal, porque ya os digo, yo no soy sospechoso de nada, yo cuando digo una información la he dicho en su día, y hoy que estoy hablando de esto es una cosa que he hablado hace ya mucho tiempo, de esos third party AAA, y hablé específicamente de un first person shooter third party AAA que llegaría a Game Pass. Así que yo por lo menos desde este canal, si no pasa me podréis dar palos, pero yo desde este canal puedo confirmar casi con total seguridad que Battlefield 6 será título de lanzamiento de Xbox Game Pass, ¿ok? Battlefield 6, Battlefield, llamadle como queráis, pero lo vamos a tener día 1 en nuestras consolas Xbox. ¿Cuándo será el anuncio? No lo sé. Pero informaciones, los caminos conducen a Roma. Tom Henderson tiene un historial impecable y no sé, en mi opinión personal y con las informaciones que ya os digo he ido recabando en los últimos meses, es una realidad que tendremos Battlefield 6 día 1 en Game Pass. Así que dicho esto, dejadme vuestra opinión en los comentarios, muy importante. Quiero saber si realmente con la información que os he aportado creéis que Battlefield 6 o Battlefield será título de día 1 de Game Pass. Dejad vuestro like, por supuesto, si os ha gustado. Os podéis hacer miembros en la pestañita uniros, suscribiros, que casi la mitad de la gente que ve estos vídeos no está suscrita. Y bueno, chicos, de verdad, lo dicho, lo dije en un hilo de Twitter.
Xbox Game Pass está creciendo mucho, Xbox Game Pass cada vez obtiene más ingresos, esos ingresos harán que se reinviertan, esos ingresos se reinvierten en el propio servicio Game Pass, que va a seguir creciendo cada vez más, trayéndonos mejores títulos y mayores inversiones para que podamos disfrutar de lo lindo. Así que bueno chicos, lo dicho, like, suscribiros, comentarios, stay sexy, hasta la próxima, adiós.